Hola, qué bueno que podemos encontrarnos de nuevo en nuestro taller Estudio de Descubrimiento Bíblico. Estamos avanzando, ya estamos en la tercera sesión. Pero antes de continuar con esta sesión de trabajo, permítame hacer un pequeño repaso de lo que vimos en la sesión anterior. En aquel entonces, nosotros nos concentramos en la primera columna, con una pregunta: ¿qué dice el texto? Repito, nos concentramos en la primera columna, ¿qué dice el texto? Y trabajamos de igual manera en Hechos, capítulo 1, versículos 6 al 11. En ese momento, pues, le di algunas recomendaciones. La primera recomendación: leer en silencio. Trabajamos con el recurso visual. La segunda recomendación: leer en voz alta. Allí trabajamos con el recurso tanto auditivo como visual. Y la tercera recomendación, entramos en un poco de creatividad. Allí le pedí que en sus propias palabras compartiera, narrara el texto que acabábamos de leer para ese momento. ¡Qué interesante! Con eso nosotros ahora estamos listos para trabajar en la siguiente sesión. Y aquí nos estaremos trasladando a la segunda columna y tendremos una pregunta como esta: ¿qué significa lo que dice el texto? Vamos, antes de revisar el planteamiento en esa columna, permítanme leerles un pensamiento de un autor muy importante conocido como Juan Carlos Ray, quien dijo lo siguiente hace muchos años atrás: feliz es el hombre que tiene una Biblia, más feliz quien la escudriña, pero más feliz de todos el que después de escudriñarla la obedece. Juan Carlos Ray nos estaba introduciendo hace muchos años atrás en esto que hoy nosotros conocemos como estudio de descubrimiento bíblico. ¿Ok? Dejemos a Juan Carlos a un lado y vamos a introducirnos en la columna que tiene que ver con la interpretación, el significado del texto. ¿Qué significa? Permítame recomendarle lo siguiente: haga preguntas de comprensión. Por ejemplo, ¿de qué habla o habló el autor? ¿Qué se está diciendo en este texto? ¿Qué quiso decir el autor con lo que escribió? Son preguntas u otras preguntas que le permitan a usted de alguna manera encontrar respuesta directa del texto mismo. Vamos a practicar, vamos a poner en práctica lo que le acabo de compartir, y para ello pues sigamos en el texto que le he mencionado, que es Hechos capítulo 1, versículos 6 al 11, y hagamos tres preguntas a ese pasaje. La primera: ¿qué dice sobre Dios? La segunda: ¿qué dice sobre el ser humano? Y la tercera: ¿qué dice sobre Jesucristo? Atención, ya está listo para trabajar en esa columna y encontrar respuestas a esa pregunta. Trabajemos con la primera: ¿qué dice el texto sobre Dios? Repito, ¿qué dice el texto sobre Dios? Como no tengo mucho tiempo para explicar el significado del texto, permítame leerle algunas respuestas que he encontrado sobre Dios. La primera de ellas: Dios es el único que tiene autoridad para fijar las fechas en las que cumplirá lo que ha prometido. Es el único quien tiene la autoridad. Pero también Dios es quien da poder sobrenatural a los creyentes por medio del Espíritu Santo para que realicen su misión. Curioso, pueden haber más significados y más enseñanzas allí sobre Dios, pero por el momento le comparto esas dos. La segunda pregunta, vamos a trabajar con la segunda pregunta: ¿qué dice el texto sobre el ser humano? Repito, ¿qué dice el texto sobre el ser humano? Vamos a quedarnos allí un momento también para leerle algunas respuestas que he encontrado. Las personas, por ejemplo,
son abrumadas por la incertidumbre al no saber cuándo sus problemas pueden ser resueltos. Pero también, independientemente de los problemas presentes, los seguidores de Jesús o las personas tienen una tarea por delante que cumplir. Lo puede encontrar en el verso 8. Otra respuesta que encuentro allí bastante interesante es que ante la separación y ascenso de Cristo a los cielos, a los amigos de Cristo les causó nostalgia. Entraron al parecer en un duelo temporal. Puede verlo en el verso 9 y verso 10. Y una cuarta respuesta bastante interesante que vale la pena contemplar también allí sobre qué dice acerca de las personas, es que hubo personas apropiadas, las cuales Dios usó para que ayudaran a los seguidores de Cristo a trabajar su duelo y concentrar su atención en la tarea con una esperanza mayor. Lo puede ver en los versos 10 y 11. Esa hermosa esperanza es Cristo viene, Cristo regresa, de la misma manera como se fue a los cielos. ¿Listo? Hemos respondido 2 preguntas. Ahora nosotros vamos a pasar a una tercera pregunta bastante interesante. ¿Qué dice el texto sobre Jesucristo? Repito, vamos a trabajar con esta tercera pregunta. ¿Qué dice el texto sobre Jesucristo? Y permítame leerle también algunas respuestas que he encontrado allí. Cristo respondió la pregunta hecha por sus amigos. Lo hizo aclarándoles que hay cosas que no les corresponde conocer y que solo Dios el Padre tiene el control de todo y el cumplimiento de lo que Él ha prometido. ¿Qué más encontramos con respecto a Cristo? Él orientó a sus seguidores en dónde concentrar su atención. En lugar de quedarse con la pregunta, ¿cuándo restaurarás el reino? ¿Lo harás ahora? Miren, en esto deben concentrar su atención. En esperar ser llenos del poder de Dios por el Espíritu Santo. En realizar su misión como sus testigos en todos los grupos humanos y en cualquier lugar. Y una última respuesta que encuentro en el texto es que Cristo ascendió a los cielos. Cristo retornó al Padre. Ok, un momentito. ¿Tiene claro esta práctica con respecto a qué significa lo que el texto dice? Si tiene dudas al respecto, si tiene preguntas sobre esta práctica y sobre el trabajo en esta columna, por favor, escríbame con toda confianza al correo que usted observa en la pantalla, tomas.moreno@novo.org. Con toda confianza estaré respondiendo a su pregunta relacionada a esta sesión. Ha sido una gran bendición y un gran privilegio compartir con usted. Nos vemos en la próxima.